Hubo una condición que ningún ser humano podía cumplir: ser perfecto delante de Dios. En Levítico 1 veremos que el sacrificio debía ser sin defecto. ¿Qué significaba realmente ese aroma agradable para el Señor? Y cómo todo esto apuntaba desde el principio a Jesucristo, el único sacrificio santo y perfecto capaz de ocupar nuestro lugar. Bienvenido, bienvenida. Hoy leemos el capítulo 1 de Levítico. Te recuerdo que no soy experta, pero vamos creando juntos la disciplina de leer la palabra de Dios y te comparto lo que Dios pone en mi corazón. Yo estoy leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente, pero tú puedes tomar la que tengas en casa. Y me da mucho gusto empezar este nuevo libro contigo. Vamos a comenzar. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego cortarás al animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como una ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar. Pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Amén. Bueno, como ya te comentaba al principio, hoy comenzamos un nuevo libro de la Biblia que es Levítico. Y eso me pone muy feliz porque acabamos de terminar Éxodo y ahora ya empezamos con este nuevo libro que quiero que tengas muy presente desde el principio. Este libro apunta completamente a la santidad de Dios. Todo el libro de Levítico gira alrededor de eso y lo vamos a ir viendo. Primeramente hay que entender por qué se llama Levítico. El nombre viene de la tribu de Leví. Recordamos que en Éxodo vimos cómo Dios apartó a la tribu de Leví para servirle. Aarón y sus hijos fueron escogidos para el sacerdocio, para estar al servicio del Señor, para entrar en el tabernáculo y llevar a cabo todos estos sacrificios y ofrendas que Dios estaba ordenando. Bueno, entonces en todo este libro vamos a hablar mucho de eso, del sacrificio, de la santidad, de acercarnos a Dios, pero también, aunque a veces no lo parezca, que todo va apuntando a Cristo. Eso es lo más impresionante, porque desde el capítulo 1 vemos esto muy claro.
Empieza diciendo que Dios le habló a Moisés desde el tabernáculo. Y esto es muy impactante porque si recordamos el final de Éxodo, si no lo has leído o no has oído nuestro podcast, te invito a leer el último capítulo. Moisés ni siquiera podía entrar al tabernáculo por la gloria grande que estaba en este lugar, que es la gloria de Dios, que llenaba el lugar. Pero ahora el Señor le habla a Moisés y le da instrucciones de que se acerque, ¿verdad? Y que tengan estas ofrendas. Y ahí es donde yo tomé pues el título de este video, ¿verdad? Que se llama La condición que nadie podía cumplir. Porque Dios dice que el animal que iban a ofrendar pues debía ser sin defecto, sin ningún defecto. Ya podía ser un ganado de oveja, cabra, tórtola, pichón, pero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defectos. Y además algo muy impresionante es que el Señor aceptara la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo delante de Él. Eso es lo que dice su palabra. Y pues no sé ustedes, pero a mí esto automáticamente me habla de Cristo. Todo apunta a Jesús. Ese sacrificio inocente, muriendo en lugar del culpable, era Cristo. Ese cordero sin defecto era Cristo. Ese inocente tomando nuestro lugar era Cristo. La realidad es que ninguno de nosotros podía cumplir esa condición. Nadie puede, ningún ser humano, porque presentarse delante de Dios diciendo soy perfecto, nunca he pecado, nunca me he equivocado, pues no, eso no lo podemos hacer mientras estemos en este mundo. Todos tenemos defectos, todos fallamos, todos pecamos, todos necesitamos de su gracia. Y precisamente por eso Cristo vino, porque la condición que nadie podía cumplir, Él sí la cumplía, Él sí la cumplió. Él fue el único sin defecto, el único santo, el único perfecto, el único digno de ocupar nuestro lugar delante del Padre. Y esto impacta mucho porque me hace pensar que desde aquí, desde este libro de Levítico, desde hace miles de años, Dios ya nos estaba mostrando el plan perfecto de salvación que tenía para nosotros. Recordemos cómo lo hemos hablado en Éxodo. Eran las bases, esto también son las bases, y todo apuntaba hacia ese propósito mayor que tenía Dios ya planeado para nosotros. Porque ya no hacemos sacrificio de animales, ya no derramamos sangre de ovejas ni de cabritos, porque Cristo ya derramó su sangre una vez y para siempre. Y gracias a ese sacrificio hoy podemos tener esa comunión con Dios siempre. Y eso es algo que jamás podemos olvidar. No lo merecíamos, no lo merecemos aún acercarnos tal cual a Dios. No merecemos su perdón, no merecemos la vida eterna, pero por su gracia, porque Cristo tomó nuestro lugar, ahora sí, Él nos da ese regalo. Y eso me hace pensar mucho en lo que ha dicho el pastor algunas veces, que cuando nosotros estemos delante del Señor, realmente no tendremos cómo justificarnos por nuestras propias obras, porque somos imperfectos. Pero Cristo va a estar a un lado de mí, a un lado de ti, diciendo, ella es mía, Él es mío. Yo pagué por Él, por ella. Yo derramé mi sangre por Él, por ella. Y eso es algo hermoso, hermoso, porque el que era perfecto murió por los pecadores. El que no tenía culpa tomó nuestra culpa. Y yo cuando pienso en eso, honestamente, solo pueden salir de mi boca las palabras, gracias Señor, gracias por perdonarme, gracias por darme ese regalo inmerecido, realmente, porque con eso viene la vida eterna.
Y también me llama mucho la atención que el capítulo repite varias veces que era una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Y claro, cuando leemos el capítulo puede parecer fuerte, incluso a lo mejor algo extraño pensar en sacrificios de animales, pero hay que entender algo muy importante, y que esto no era inventado por hombres, no era porque se les ocurrió o sin un propósito. Era Dios mismo dando las instrucciones precisas de lo que había que hacer. Todo era con un propósito eterno. Todo apuntaba a enseñarnos que el pecado tiene consecuencias y que hacía falta un sacrificio perfecto para reconciliarnos con Dios, para poder tener esa comunión con Dios. Y pues ya no se trata de animales, ahora ese sacrificio somos nosotros. La Biblia dice que debemos ser un sacrificio vivo y santo para el Señor, nosotros. O sea que mi vida entera debe convertirse en una ofrenda agradable al Señor. Mi actitud, mi forma de hablar, mi manera de tratar a los demás, lo que pienso, lo que veo, lo que escucho, cómo reacciono a lo que me pasa, cómo sirvo, cómo demuestro el amor a los demás. Todo eso puede convertirse en un aroma agradable para el Señor. Y eso me confronta también, porque a veces pensamos que agradar a Dios es solamente ir el domingo a la iglesia o leer la Biblia un rato y ya es todo. Ya con esto ya cumplí. Pero realmente no, o sea, eso quiere decir que todos los días, todo el día, debemos pensar en agradarle. Y no es fácil. El Señor sabe que para nosotros no es fácil, pero Él sabe que hacemos nuestro mejor esfuerzo todos los días por agradarle, por ser ese aroma agradable para Él, ese sacrificio sin mancha. Todos los días lo hacemos, todos los días tratamos de hacerlo. Nosotros somos imperfectos, pero en Él somos justificados. Nosotros fallamos, pero en Él encontramos gracia. Nosotros tenemos defectos, pero Cristo fue el Cordero sin mancha que ocupó nuestro lugar. Y algo también muy importante es que el Señor siempre ha querido acercarse a nosotros desde el principio. Por eso le hablaba a Moisés, por eso le decía que se acercara al tabernáculo, para que hiciera este sacrificio, para que Dios habitara en su pueblo. Él quería habitar con su pueblo. Y hoy, gracias a Cristo, podemos tener esa comunión con Él siempre, todos los días, a cualquier hora. El velo fue roto y ahora podemos acercarnos al Padre, y eso es el regalo más grande que podemos recibir. Y entonces, pues yo quiero dejarte con esta reflexión. Estoy viviendo realmente como una ofrenda agradable para Dios. Estoy recordando el sacrificio que Cristo hizo por mí. Estoy buscando esa santidad todos los días, o solamente estoy viviendo para mí. Porque en Levítico justamente nos va a enseñar eso, a buscar a un Dios santo, entendiendo que nosotros solos jamás hubiéramos podido cumplir esa condición. La condición que nadie podía cumplir, de ser perfectos delante de Dios. Pero Cristo sí, Él la cumplió. Y gracias a Él hoy tenemos la vida eterna, el perdón, esperanza. Gracias a Dios porque ha tenido gracia y misericordia de nosotros, y porque podemos empezar a leer este libro sabiendo cuál es su voluntad para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos regalas, Señor, que podemos leer tu palabra libremente, Padre, que podemos ver que todo apunta a Cristo, Señor, que todas estas bases que tú fuiste especificando en este libro, Señor, todo lo que pasó desde el principio era con un propósito eterno, Señor. Y pues vemos desde que había que escoger a un cordero sin pecado,
a un cordero sin defecto, a lavarlo, a poner nuestra mano sobre él, a que pudiéramos pasar por esa ofrenda que es para ti, Señor, y poder ser justificados delante de ti por medio de Cristo. Gracias, Padre, porque todo nos ibas tú preparando en este caminar, en este proceso para poder ser esa ofrenda con aroma agradable para ti, Señor. Y yo oro por la persona que está escuchando esto, Padre, que tú puedas, quitarle ese velo, Señor, y que esa persona, él o ella, pueda acercarse a ti, Señor, sin culpa, sin remordimiento, Padre, con esa alegría y con esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Y que todos los días tratemos de ser ese sacrificio vivo y santo para ti, Padre. Trabaja en nuestras vidas, Señor, y sé con nosotros todo el día, Padre. Dejamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, yo estoy muy feliz de poder compartir este espacio contigo. Si te es de bendición este audio, compártelo con quien creas que le puede servir. Y si puedes dejarme comentario, si puedes suscribirte, te lo agradecería muchísimo. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 2. Hasta luego.